Bueno, esta es una introducción. Lo primero que vamos a ver, ¿se acuerdan que les comenté que tenemos que ver algunos temas arquitectónicos, puramente arquitectónicos, que son un poco más ásperos, pero que son necesarios para entender cómo diríamos, el lenguaje de la arquitectura. Tenemos que tener en cuenta que no somos arquitectos ni somos ingenieros, por lo tanto lo que vamos a ver es un concepto general, pero nos va a servir para no estudiar la arquitectura de memoria, sino para entenderla. Entonces vamos a ver algunas ideas. Dentro de esas ideas tenemos que manejar y saber que la arquitectura se mantiene en pie a través de su estructura. La estructura en la arquitectura desempeña un papel importante. Es como, yo les coloqué acá un esqueleto, porque la arquitectura es el esqueleto de un edificio, es lo que sostiene al edificio y que permite que esté en pie. Por lo tanto, hay en un edificio arquitectónico, en un edificio hay un elemento estructural que yo no lo puedo modificar porque se me va a caer el edificio, pero pueden haber otros elementos que no son estructurales. Por ejemplo, los elementos ornamentales. Esos elementos ornamentales yo los puedo sacar y el edificio se va a mantener en pie. ¿Cuál es la función, les puse acá, que tiene la estructura? Bueno, es justamente mantener en pie el edificio. Pero desde un punto de vista así como más técnico, específico, la estructura es la que recibe las cargas, soporta los esfuerzos y permite transmitir esas cargas al suelo. Ustedes tienen que siempre tener en cuenta, ¿no? Por la ley de la gravedad, va a tender todo a caer. Por lo tanto, va a ser siempre una carga sostenerlo y soportarlo en su edificio. Por eso acá en la función habla de recibir cargas, de soportar esfuerzos y cómo transmitir esas cargas al suelo sin que el edificio se me desmorone. Profe. Sí. Yo soy maestro mayor de obra y entiendo. Me encanta. Si puede aportar, apórtelo, porque yo lo he hecho esto para que entendamos. Sí. ¿Quiere aportar algo? Sí, puedo aportar que la estructura básicamente tenemos que entender primero que está la fundación y sobre la fundación se levantan las columnas y las columnas son elementos verticales y las vigas son elementos horizontales. Estos son los que le dan como entidad a la estructura y después están los muros, los aventanamientos, todas esas partes de la construcción. Claro. Bueno, es muy importante. Hay entonces lo que primero a recordar, la estructura va a ir modificándose a lo largo de la historia, de acuerdo a ese avance en el conocimiento de la física y de la matemática sobre todo, pero también no necesariamente intelectual, también de manera empírica. Y yo en un edificio la estructura no la puedo sacar, es lo que permite que el edificio esté en pie, y que además de la estructura hay otros elementos que no hacen a la estructura, por ejemplo, la ornamentación. Yo podría sacar la ornamentación y el edificio no se me va a caer. La estructura, les puse acá, tiene diferentes composiciones, es decir, se van a ir organizando esos elementos, ese esqueleto, diríamos, de diferentes maneras. Desde el punto de vista de la historia, diríamos, de lo que a ustedes nos va a interesar ahora, por supuesto que ha cambiado teniendo en cuenta las tecnologías. Pero ustedes, en Historia 1, ya han visto un tipo de estructura, que es la que se llama, y les coloqué acá bien, arquitectura adintelada o arquitrabada. Ese tipo de estructura tiene sobre todo dos elementos, como bien dijo la compañera. Uno que es vertical y que puede ser un pilar, puede ser también una columna. En la época, diríamos, por ejemplo, de la prehistoria, podía ser incluso el pilar, no ser un pilar, sino ser un bloque único de piedra que sostiene un elemento horizontal.
Entonces, lo más importante es que sepan distinguir. En la dintelada, ese elemento horizontal se llama dintel. El dintel tiene un nombre especial solo en el periodo griego, que es arquitrabe, ya luego lo vamos a reforzar. Pero lo que hay que recordar, que este tipo de arquitectura se llama así por el elemento horizontal, que se llama dintel, y que tiene dos elementos, uno vertical y otro horizontal. Por supuesto que lo que hace el vertical es sostener el elemento horizontal. Por lo tanto, decimos que este elemento vertical recibe las cargas, es decir, recibe la carga que hace este elemento horizontal y que evita que éste se pueda caer. Bien, por ejemplo, ¿qué arquitectura dintelada? Sé que conoce la egipcia. La arquitectura egipcia estaba formada por, eran más que columnas, pilares, ¿no? Incluso muros, pero siempre sostienen elementos horizontales que también son del mismo material, que son piedras. A ver. ¿Hasta ahí va claro? Sí, profe, una consulta. Sí. ¿Podríamos referirnos a los pilares y a los dinteles como columnas y vigas, como dijo la compañera, o es preferible que nos mantengamos? Bueno, el llamar columnas, a veces van a encontrar en la bibliografía que cuando es de sección, es decir, la sección, recuerden que es el corte que le hago transversal a este soporte y es un círculo, la sección, se tiende a llamar columna. En algunos casos, no es tan fácil definir lo que es columna y pilar. Y otros autores solo le van a llamar columna a las columnas que forman un orden y que son las griegas, sobre todo. Entonces, bueno, yo lo que hago, el pilar generalmente es más monumental y la columna tiene que ser, lo asocio más a la arquitectura griega. Esa es después de haber leído mucho, y van a ver que no es clara en la bibliografía esta definición. Generalmente optan por columna cuando la sección es horizontal y pilar cuando no es circular, sino que tiene forma cuadrada o tiene a veces formas compuestas, ¿no? Bien, esa por un lado. Pilastra generalmente es adosada a un muro. El elemento horizontal, viga sería más en la arquitectura actual, que usa hormigón y bueno, hierro. Estos como son, en general son piedras, aunque actúan parecido a las vigas, no iguales, bueno, podremos llamarle dintel, sería el nombre más adecuado. ¿Está claro? Profe. Bien. Bueno, en la arquitectura adintelada, esta que tienen los egipcios, por ejemplo, ese elemento estructural, dice, está sometido a un esfuerzo, cuando las fuerzas que actúan sobre él tienden a doblarlo. Es decir, ¿qué pasa acá? La contracción y la atracción. Claro. Acá quiere sostenerlo, para decírselos en un lenguaje fácil, este lo sostiene y quiere caerse, ¿no? Bueno, hay diríamos, dos esfuerzos, de sostenerlo y de caerse. Entonces, a través de los cálculos tenemos que llegar a un equilibrio. Pero también depende mucho si se dobla o no del material. Es decir, acá entra en juego también el material que está hecho, el dintel. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, este es muy pesado y el otro sería tal vez muy liviano, o es muy largo, va a pasar esto, tiende a doblarse. Se pandea. ¿Cómo? Es que no le escuché. No, que decía que se pandea. Se pandea, se produce claro, la flexión, se puede pandear, claro, se puede pandear, bueno. Bueno, pero por ejemplo, este sistema, que es un sistema, es tan antiguo, y les diría que fue el primer sistema estructural que usó el hombre, ya lo encontramos en el periodo neolítico, es decir, un periodo prehistórico, hacia el 3000 a.C. No sé si han visto en Historia 1, en las grandes construcciones llamadas megalíticas,
en donde este es Stonehenge, está en Inglaterra, en donde ya se usa el sistema adintelado. Acá diríamos, no son ni siquiera pilares, son moles, ¿no?, de piedra y otra superior, que ha soportado 5.000 años, es decir, que el sistema ha funcionado. Bueno, este esfuerzo, como dijo la compañera, no les quiero dar tantas, diríamos, palabras técnicas, se llama deflexión. Pero más allá de eso, lo importante es que tengan esa idea, ¿no? Que mientras este soporte intenta mantenerlo, siempre el horizontal intenta también caerse. Es decir, que hay ahí un juego de fuerzas entre uno y otro. Bien, nuevamente vemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de Egipto, nuevamente, es el Templo del Valle, ¿no? Y que ve muy bien cómo se usa el sistema. ¿Cuáles son las desventajas? Acá sí tenemos dinteles de sección cuadrada e incluso los pilares también son de sección cuadrada. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este sistema? El sistema, bueno, por ejemplo acá, los espacios entre pilar y pilar no pueden ser muy grandes, ¿no? Los espacios tienen que ser de acuerdo al tamaño de esta piedra. Es decir, que no me puedo generar grandes vacíos en el interior. Si ustedes recuerdan, la arquitectura egipcia tenía las llamadas salas hipóstilas. Las salas hipóstilas son como bosques de pilares o bosques de columnas, como quieran. Porque no pueden ellos con el sistema adintelado generar grandes vacíos, ya que dependen de la longitud y, bueno, y de los cálculos que se deben hacer sobre estas piedras. Entonces, esa sería una de las desventajas de esta arquitectura. Bueno, acá vemos otro ejemplo, ¿ven? Ven cómo la separación no es mucha y se genera entonces lo que se llama bosque de columnas. Este tipo de arquitectura adintelada va a pasar también a Grecia. Es decir, toda la antigüedad la va a desarrollar. Excepcionalmente vamos a tener la otra opción que veremos pronto, pero es la que predomina. Este es un templo griego que hay en el sur de Italia, y vemos acá, ahora sí ya columnas, en este caso son los griegos desarrollaron 3 tipos de órdenes que se llaman dórico, jónico y corintio. No quise agregárselos porque no quería darles tantos nombres. Estas son las dóricas, son columnas, y acá sí el dintel pasa a llamarse arquitrabe. ¿Por qué? En realidad lo que se llama orden, acá les puse los distintos órdenes en el arte griego, se llama así porque responde a una manera de distribuir esos soportes, que tiene que ver con cada uno de ellos. El dórico, por ejemplo, tiene una columna, siempre va a tener este mismo orden de distribución, ¿no? El capitel va a ser de una determinada manera, no tiene una base, y en este orden superior, que es un orden que sería un tipo de dintel más complejo, si quieren, lo vamos a ver acá, ¿ven? Se va a dar lo que sí ya hemos hablado, que es el entablamento. El entablamento estaría formado en la arquitectura griega por ese orden que tiene que ver con el arquitrabe, el friso y la cornisa. Por eso se le llama así, eso es importante. Bueno, después cuando tengan que estudiar Grecia, eso van a tener que volver a verlo. ¿Ven? Cornisa, friso, arquitrabe. Es decir, es más complejo el dintel, si quieren, en la arquitectura griega. Y aquí estaría el soporte, que serían las columnas. Y, después, profe, perdón, sí. La cornisa junto al friso, junto al arquitrabe, esos 3 elementos conforman el entablamento. El entablamento. El dintel sería el arquitrabe solo. Lo que pasa es que ellos al dintel le agregaron un friso y una cornisa. Acá, en este dibujo, esto estaría mal. El entablamento es solo estos 3 elementos. Este triángulo que vemos
que sale desde acá, ya formaría parte de lo que se denomina frontón. Es una forma triangular que me está hablando que la cubierta de este edificio era a dos aguas, es decir, un techo a dos aguas. Recuerden que hemos dicho que se llama así cuando tiene esa doble pendiente. Generalmente acá no se conservan, los templos griegos van a ver que están la mayoría así, porque eran teja y en el interior eran de madera. Entonces, ese dintel que antes lo habíamos visto simple, acá toma el nombre de arquitrabe y agrega dos elementos más. Otro elemento también horizontal y otro que sobresale, que es la cornisa. De acuerdo a los órdenes, estos elementos van a variar. Bueno, este es el dórico, por ejemplo. Sí, profe, eso me acuerdo que dependía de la finalidad del templo. Si era una deidad masculina, era de una forma el orden de la columna, y si era una deidad femenina, era diferente. Sí, se prefieren los órdenes, en realidad el dórico se asocia también es por época, ¿no? El dórico o el jónico y el corinto. Eso, la asociación, esto entre paréntesis, la asociación de los órdenes griegos a ideas se da hasta el siglo XX. Si ustedes, ven el Poder Judicial en Mendoza, otros edificios que tienen órdenes griegos que se le asocian ideas de severidad, bueno, no sé, tiene una idea de conceptos así que se les asocia. Lo importante es que entiendan, entonces la arquitectura se llama dintelada porque tiene ese elemento horizontal, que puede ser solo un dintel, y que en la arquitectura griega ese dintel tiene un nombre especial llamado arquitrabe. Por eso a veces en la bibliografía puede aparecer como arquitectura arquitrabada, pero que sepan que en realidad sería el nombre que toma el dintel en la arquitectura griega, que tengan en claro. Si no, después la bibliografía se les vuelve como muy pesada para entenderla. Bien, esto lo vimos. Bien. Ahora, el dintel no siempre es de piedra, también se puede usar el elemento horizontal en madera, que se usó muchísimo la madera, y no solo en el interior, también en el exterior. Por supuesto que en el exterior menos, por el tema que la madera resiste menos en el exterior. La madera usada en la construcción tenía muchas cualidades, ¿no? Porque es fácil de tallar, es resistente, bueno, trabaja bien la flexión, es decir, se puede extender y no va a pandearse, como dijo la compañera, no se va a pandear. Pero tenía una gran desventaja. Primero, había que tener un bosque cerca, eso es una realidad, sí, había zonas donde no había grandes bosques o especies, ¿no? Piensen, por ejemplo, no sé, en algunas áreas de Asia, por ejemplo, la madera se traía mucho del área donde es el Líbano hoy, porque era madera resistente y también podían conseguir troncos largos, ¿no? Es decir, que hay que... Sí. De ahí son mis ancestros. Ah, bueno, entonces, la madera es que no era tan fácil, había que tenerla. Generalmente donde se da mucha construcción en madera es porque el material está. En cambio, la piedra es como que está en todos lados, de distintos tipos. Bueno, se van adaptando a la piedra que encuentran en el lugar, van utilizándola, la van conociendo. Eso por un lado. Pero el otro problema grave que tiene la madera eran los incendios. Sí, se quemaban muchas veces y se incendiaba y se perdía toda la cubierta. Sí, tenía sus ventajas, pero también tenían sus desventajas. Igual, el techo adintelado en madera, que además de yo no les he traído nada de las distintas tipologías de cómo se usaba la madera, porque es muy variada, se sigue usando hoy la madera como cubierta, y se siguió usando durante la Edad Media. Se va a seguir, es decir, esta opción va a seguir durante toda la Edad Media. Bien, ahora vinieron los romanos y nos complicaron.
porque los romanos van a ir más allá del sistema dintelado. No lo dejan de usar, lo siguen usando, pero van a incorporar otro nuevo que les diría es el gran aporte de la arquitectura romana a Occidente. Y que, a diferencia del otro que llamamos arquitectura adintelada, a esta la vamos a llamar arquitectura abovedada. Bien, ¿qué pasa acá? Permite la arquitectura abovedada, va a desarrollar, esta es la Basílica de Magencio y Constantino, esta basílica se las puse, es una parte de la basílica, es una ruina, no ha quedado completa. ¿Por qué van a empezar ellas a usar este tipo de arquitectura abovedada? Porque permite cubrir espacios de mayores dimensiones, aumentan los huecos de la arquitectura, es decir, permite lo que muchos autores hablaron, la creación de los grandes espacios interiores por primera vez. Esos grandes vacíos interiores, monumentales, además por su tamaño. Esta es paralela a la iglesia de San Pedro, esta basílica. Bueno, se construyó un poco antes, pero la terminan luego. Por eso se llama también basílica, porque tiene también, como las basílicas paleocristianas, tenía, porque ya no la conserva, una nave central y naves laterales. ¿En qué diríamos, cuál es la base de esta arquitectura? Bueno, el inicio del uso del arco llamado de medio punto o un semicírculo al que le vamos a llamar arco de medio punto. Se había usado en la Mesopotamia, recuerden las puertas, había también escasamente otros tipos de formas abovedadas, sobre todo en el área de Mesopotamia, pero no llegan a desarrollar el sistema como lo van a desarrollar los romanos. Ahora lo vamos a explicar. Entonces, eliminan el dintel, pero al eliminar el dintel, tenemos los dos elementos verticales que van a soportar, aparece un semicírculo. Ese semicírculo, que es el arco de medio punto, está formado por piezas llamadas dovelas. Esas piezas podían ser de mampostería de ladrillo, pero también podían ser de piedra. Tienen la característica, en este dibujo no se ven muy bien, pero en este sí, que tienen forma de cuña, es decir, la parte exterior es más ancha que la interior. Y puede puede autosostener. Claro que, diríamos, una de las desventajas es que le tengo que hacer, para construirla, una cimbra de madera, que sería lo que hoy en la construcción se le llama, ¿cómo es que le llaman a esto? Se me olvidó el nombre. Bueno, es una estructura en madera, que luego se saca, y yo voy a ir colocando cada una de esas dovelas hasta llegar a la... No, no es esqueleto. No, esqueleto no, porque esqueleto es el de metal. La estructura, si no es... Bueno, no me voy a acordar. Lo colocan antes de la losa. Es de madera también y después se saca. Un encofrado de madera. Puede ser, sí. Es un elemento auxiliar. Esa madera sirve para sostener provisoriamente el peso del arco hasta que coloco la última y cuando coloco la última la saco. A ver si acá, bien. El arco, diríamos, de medio punto, si yo lo prolongo en el espacio, voy a obtener el segundo elemento importante en la arquitectura romana, que va a ser la famosa bóveda de cañón. Entonces, primero tendríamos el semicírculo, que es un semicírculo perfecto, acá está un poquito sobrelevado, el semicírculo, que sería el arco de medio punto, lo prolongo en el espacio y tengo un semicilindro. Ese semicilindro le llamo bóveda de cañón. Es muy importante. Bien, pero acá tenemos, ya podemos hacer un espacio más amplio que con el dintel
de hecho más alto, pero tenemos un problema. El arco de medio punto no solo tiende a caerse hacia abajo, sino que tiende a abrirse, es decir, que empuja hacia abajo y empuja horizontalmente. Eso había que solucionarlo, porque si no podía pasar esto, se abría la pared. Por su misma forma, ¿ven? Por la misma forma, entonces tiende a ir hacia abajo y hacia afuera. ¿Cómo hacían para solucionar ese tema? Muros gruesos. Bueno, sería el empuje que hace el arco para abrirse horizontal. Bueno, le hago un muro grueso para evitar que se abra. O también ese empuje puedo hacerle un elemento que ayude a que no se abra el arco, que se va a llamar contrafuerte. Entonces, o muros gruesos o contrafuertes, porque si no, se me abre. ¿Está claro? Eso es muy importante esto, sí, es muy importante porque después vamos a ver cómo se va a ir modificando a lo largo de la Edad Media esto. Entonces, recordar que el arco no solo se quiere caer, como el dintel, sino que también se quiere abrir. Entonces, tiene doble empuje. Tiene un empuje vertical, que quiere caer de forma vertical, y se quiere abrir, empuje horizontal. ¿Cómo hago para evitarlo? O le hago un muro grueso, o le hago grandes contrafuertes. Es la única manera. Recuerden que esto se hacía o con mampostería de ladrillo, más liviana, o con piedra. Si era piedra, acá ni siquiera puedo abrir una ventana, porque se me desmorona la estructura. Y complejo, más complejo. Tercera gran, diríamos, creación del sistema abovedado romano. Entonces, empezamos con un semicírculo, el arco. Si yo prolongo el arco de medio punto en el espacio, tengo una bóveda de cañón, un semicilindro. Pero si yo hago girar ese arco de medio punto, ese semicírculo, lo giro sobre sí mismo, voy a tener una semiesfera que se llama cúpula. Bueno, el desarrollo de la cúpula tiene un gran exponente en el Panteón de Roma o Panteón de Agripa, que es del primer siglo después de Cristo. Muy bien, ahora, ¿cómo apoyo? El tema es, ¿cómo apoyo una semiesfera, ¿no? Allí, sin que esta esfera va a tender a caerse y a abrirse en todos sus lados. Entonces, la solución del panteón es la más simple. La apoyo en un muro semicircular. Entonces, tengo una semiesfera apoyada en ahí lo pueden ver, en planta, en una base que la contiene en todos sus muros, en toda su, diríamos, extensión. Pero ¿cuál es la desventaja? La ven acá. Pues no puedo abrir ventanas, porque todo es en la estructura. Si yo abría algo acá, se me desmorona. Entonces la única posibilidad de luz es abrirla arriba. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, el sistema abovedado le logran estos grandes espacios como el Panteón, tiene 43 metros de alto. Si van a explotar y explorar, hacerlo con los materiales más livianos posibles. Recuerden que ellos manejan todo lo que es la tecnología del ladrillo cocido, o sea, cerámica cocida. Los ladrillos incluso los van a empezar a hacer a distintas temperaturas para ser más livianos. Bueno, hacen toda una serie de recursos. Mientras más liviano es esto, menos peso hace, sí, menos empuje. Bueno, pero en el Panteón la opción fue muy simple, diríamos. Bueno, lo coloco sobre también un semicilindro, la contiene, y fíjense el grosor que tenía, importante, la contiene, no se va a caer, pero no va a quedar totalmente oscura. Le vamos a hacer un óculo, que se llama esa abertura superior, la única entrada de luz. Bien.
Ahora, además de la bóveda de medio cañón, es decir, el semicilindro, ellos van a utilizar otra que se llama bóveda de arista, que es esta. Esta sería la bóveda del semicilindro, la bóveda de cañón, la que ven a los costados, y esta es la bóveda de arista. La bóveda de arista es el resultado del cruce de dos bóvedas de cañón. Lo que tiene que esta apoya totalmente sobre el muro y en la bóveda de arista ese esfuerzo que hace la bóveda por caerse lo puedo distribuir más hacia los cuatro, fíjense, las cuatro columnas que las sostienen. No es esta la bóveda gótica, para los que ya han visto la materia y están repasando. No, esa es más compleja aunque esta. Esta diríamos que permite, sí, una mayor distribución, apoya como en estos 4 puntos, por eso yo puedo abrir ventana acá, acá y acá. Bóveda de arista, bóveda de cañón, cúpula. Tiene que quedarle muy claro lo que es, no importa los términos, pero entenderlo, porque esto lo vamos a tener que seguir viendo. Profe, no entendí muy bien cómo solucionaron eso, cómo hacía que no se cayeran. Bueno, porque justamente esta, fíjate, tiene 4 partes, es un cruce de 2 bóvedas de cañón, surge la forma, ¿no? Por eso tiene esas aristas. Entonces, esas serían, no es un semicírculo, perdón, una ya estoy perdida de la forma, no es un semicilindro. El semicilindro, acá ven, todo ese semicilindro apoya directamente sobre el muro. Lo que hacen en el otro son como una serie de triángulos esféricos, ¿no? Entonces el peso se va a distribuir de otra manera y va a ir más directo acá al pilar. Los esfuerzos se distribuyen diferente si fueran por la forma que tiene en la misma bóveda. Entonces va directamente a esos pilares. ¿Está claro ahí? Tiene que ver con la forma. Son 4 triángulos esféricos, 4 triángulos. Entonces este tiende a ir ahí, tiende a ir ahí, ahí y ahí. Igual diríamos, es un avance. La van a usar no tanto en la nave central, van a ver que es excepcional. La usan más en las laterales para poder abrir ventanas acá. No se me cae esta parte. ¿Por qué no se me cae? Bueno, porque el peso de esta va hacia acá, va hacia este elemento vertical que la sostiene. Entonces yo puedo abrir acá. Si acá hubiera una bóveda de cañón como esta, yo no puedo abrir acá abajo ventana, porque toda apoya directamente en el muro. ¿Está claro ahí? Sí. Bien. Cuando bueno, esos elementos son los principales, esos elementos van a tener toda una reformulación importante al final de la Edad Media con el gótico, ya vamos a llegar, pero durante la Edad Media se van a volver a mirar, se van a volver a retomar. Por eso era importante que los tuvieran en claro. Son herencia de la arquitectura griega, pero sobre todo lo que a ellos les va a interesar en la Edad Media, que son estos elementos romanos. Profe, le hago una pregunta. Sí. En la planta, ¿qué es Sí. lo que dice? Porque no se alcanza a leer. En el dibujito, perdón. Sí, no, que estás tomando agua. Dice Roma sería Basílica Constantiniana. Es la misma que vieron al principio en ruina. Es esta. Ay. De esta es esta planta. Lo que pasa es que lo que ustedes ven es solo esta parte, que se ha conservado, o esta, no sé, una de las 2 naves laterales. Toda esta parte central se perdió en ruinas. Que no está en ruinas, nada se perdió, solo quedan las ruinas de una parte. Es la misma Basílica Constantiniana. Bien, ahora sí. La arquitectura llamada bizantina, que recuerden que es el Imperio Romano Oriental,
En la bibliografía va a aparecer como como diríamos, la arquitectura rumana culmina, les dicen, en esta gran iglesia. Culmina, llega como al máximo esplendor todo este tipo de cubierta abovedada. Entonces vamos a ver esta iglesia ahora, que es llamada Basílica de Santa Sofía o Hagia Sofía, que significa la gran sabiduría, que no es ninguna santa que se llame Sofía, sino recuerden que es la sabiduría divina, y que está ubicada en la ciudad de Estambul, que fue la ciudad que vimos la clase pasada, hoy, y que era la ciudad de Constantinopla antes. Bien, pasamos a ver ahora esto. Recuerden que esta es una línea de tiempo de todo lo que sería el Imperio Bizantino. De toda esa época, nosotros solo vamos a ver, diríamos, en la primera etapa, por una cuestión de tiempo. Entonces vimos que se funda Constantinopla, después, bueno, tenemos un periodo con otros emperadores, se va expandiendo, ya Roma cae, sigue el imperio, aparece otro gran emperador que fue Justiniano, y ahí se construye en el siglo VI, 534-537, en muy pocos años, esta iglesia. Bueno, ven, el imperio, sobre todo para que vean esto, sigue y termina recién en 1453 cuando cae. Pero en el programa solo vemos esta primera etapa. Bueno, acá para que tengan después datos para leer, esta obra es muy importante. Se hace en 5 años, algo increíble. Dividen a los obreros en 2 grupos de 5.000, o sea que en total la construyeron aproximadamente 10.000 personas, por eso se puede hacer en tan poco tiempo, 532-537, está bajo la dirección de 2 arquitectos y sus nombres los conocemos, son Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Eran griegos, eran matemáticos y tenían grandes conocimientos de física. No se hubiera podido hacer si no. Igual, recuerden que Turquía hoy, bueno, la ciudad está en una zona muy sísmica, eso implicó que una primera cúpula se desplomó, tuvieron que hacer otra, que es posterior, y que la hace el sobrino de uno de ellos, de Isidoro. Finalmente alcanza, ¿no?, los 55 metros de alto en su interior, bueno, rápidamente con un diámetro de 33. Así está hoy. Bien. Cuando la ciudad de Constantinopla pasa a poder de los turcos, la iglesia se convierte en mezquita y se le agrega estos elementos verticales que se llaman minaretes, que son propios de la arquitectura islámica, pero sigue hasta hoy. Por lo tanto, esta es una posible reconstrucción histórica. En la época de Justiniano, cuando se construye, no los tenía, sí, son un agregado posterior. Es una iglesia que tiene una importancia histórica aún hoy muy grande. Aún hoy, podríamos decir, es objeto de conflicto, ¿no? Porque hasta hace muy poco tiempo era museo y la volvieron a hacer mezquita. Creo que el año pasado, ya en la época de pandemia. Bien, volvamos a lo que vimos en la clase pasada. Vimos que Constantinopla, la gran ciudad medieval, la más importante durante todo el medioevo, va a construir, de acuerdo a los distintos emperadores, foros, espacios de representación, palacios y esta gran iglesia. Habían otras y son importantes, pero ninguna la iguala. Está ubicada en esa zona privilegiada verde que vimos que existe aún hoy en Constantinopla. Muy cerca del palacio, del hipódromo y de los foros. Por lo tanto, se considera una iglesia palaciega. Esta también es en relación al palacio, ¿ven? Esta área, recuerden que no se conserva nada, solo una huella de lo que era el hipódromo, pero cuando una iglesia está muy cerca y asociada a un palacio, le vayamos a llamar iglesia palaciega.
palaciega porque tiene algunas características al recibir a la corte, son sobre todo las que se piensan para que la corte, el rey, el emperador estén en ella, va a tener una serie de espacios privilegiados donde se ubican ellos. Bueno, voy a ir más rápido, si no, no terminaremos más. Bien, hoy, una vista aérea de hoy, acá la vemos, acá, se me perdió. Bueno, acá, y más cerca, ahí sí me ubico mejor, está acá, fíjense, esta al sur donde estaban los palacios, hoy hay una mezquita muy importante que se llama Mezquita Azul, y acá ven la iglesia con algunos elementos posteriores, porque muchos sultanes luego también se entierran allí. Bien. Les dije, es una iglesia muy grande, tiene una longitud de 82 metros, es decir, que mide casi una cuadra mendocina. Las cuadras nuestras son generalmente de 100 metros, tiene 82, es decir, es casi la que mide una cuadra. Igual de ancho, es decir, fíjense que es casi un cuadrado, solo tiene 10 metros de diferencia. Es muy alta, media cuadra, para que tengamos referencia, 55 metros. De hecho, fue la iglesia más alta hasta que se construyó San Pedro. Igual sigue siendo de las más altas. ¿De qué material está hecho? Eso es importante. Se utiliza una técnica que se usó mucho en la zona del Asia Menor. Ellos manejan también la piedra, los romanos, pero, como yo les comenté, por el tamaño, por el peso que implicaba, prefieren el ladrillo. El ladrillo es un ladrillo especial, ¿no? Que lo van a fabricar a una determinada temperatura para que sea más liviano. Ahí les puse todos esos datos. Acá es importante. Les he puesto un blog. Este blog es muy interesante, está permitido usarlo, se los recomiendo mucho, lo escribe un arquitecto y tiene análisis de muchos edificios y están muy bien los análisis, por eso se lo agregué acá. Bien. Cuando vemos la planta, bien, ahora, en la planta vamos a ver una serie de elementos que ya conocemos. Como la iglesia paleocristiana tiene un patio anterior, tenía, este lo ha perdido, que ya habíamos llamado atrio, porticado, ¿sí? Rodeado de galerías. Después también tiene esas naves transversales que habíamos llamado nártex, pero acá lo tiene duplicado, tiene dos. Y luego la planta se nos aparece ya complicada. ¿Por qué? Porque si pensamos que las plantas, por ejemplo, de San Pedro, o las plantas paleocristianas, eran rectángulos, acá vemos que es casi un cuadrado. Entonces sería, ¿cómo la definimos cuando la vemos así? Bueno, decimos así, tal cual. Se trata de una planta que es casi un cuadrado, lo que nos llevaría a dudar si se trata de una planta longitudinal o una planta central. Si vemos la distribución, es también parecida a las iglesias basilicales paleocristianas. Nave central, dos laterales, simplificada en 3 naves. Incluso tiene su ábside al final. Ahora volvemos a ver la planta y para saber de la planta, también algunas plantas indican qué tipo de cubierta tiene. En este caso vemos la proyección en planta de un círculo, de un semicírculo, de otros semicírculos, lo que nos habla de una complejidad en su cubierta. Para saber cómo es la cubierta, recuerden, tenemos que ver una sección longitudinal o un alzado, si la planta solo no nos dice. Viendo entonces, vamos a ver este primero, el corte longitudinal, ahí vemos esa complejidad. La complejidad está dada por un sistema que vamos a ver nuevo acá de cubierta abovedada, donde va a aparecer la cúpula, donde van a aparecer semicúpulas. Sí, ¿me quieren preguntar algo? A ver qué pasó.
Entonces, va a aparecer una serie de elementos en la cubierta que vamos a tener que ir analizando, ¿no? Uno por uno. Fíjense, volvemos a la planta. Viendo la planta, yo les puse, en planta es un edificio basilical. Vimos que la nave central, de acuerdo al corte longitudinal, es más alta que las laterales. Bueno, este es justo el longitudinal, teníamos que tener el transversal. Para ver esa longitud, el alzado nos indica que en realidad se trata de un espacio centralizado por el empleo de la cúpula. Entonces, ¿cómo definirla? Como una planta basilical con un espacio centralizado. Así, con la combinación, combina la planta basilical, que es casi un cuadrado, con un espacio centralizado. No vamos a definirla como una planta centralizada, porque la nave tiene aún una direccionalidad hacia el altar. Recuerden que cuando vimos la planta de San Pedro, las plantas paleocristianas, dijimos que el rectángulo lo que implicaba era que marcaba esa dirección hacia el altar. Acá también vemos, está la direccionalidad, pero al tener una cúpula, ¿qué pasa? Yo entro, me voy a detener acá. Si no está esa direccionalidad acentuada como estaba en las iglesias paleocristianas, me voy a detener acá y tal vez me quede acá, es decir, en la zona del altar y el ábside no es el máximo punto de atracción como era, por ejemplo, en San Pedro. Eso tiene que quedarles claro. ¿Tienen alguna duda ahí? Profe, ¿el ábside es donde está el atrio? No, es la otra punta opuesta. Atrio es un patio. Primero entro, me siento en el patio, puedo lavarme las manos ahí si hay fuente, converso. Lo vi ahora. Ahí lo vio. Bueno, recuerden, el atrio es el patio anterior. Pueden decirle patio anterior porticado con galería. Es un patio cerrado. Me alejo de la ciudad, entraba al patio. Bien. Segundo espacio intermedio, el nártex transversal. Me voy preparando y entro finalmente al espacio sagrado y consagrado. El ábside es el punto final, ¿no? Y es donde se sentaba el clero mayor. Recuerden que en general es un semicírculo y es donde está en la parte anterior al ábside, en esta zona, es donde se ubica el altar. El ábside en las iglesias paleocristianas era un punto privilegiado, porque yo entro y veo solo la luz acá y todo me indica que como lo más importante está acá. Pero en esta iglesia no va a ocurrir eso. Ya vamos a ver la interior. Estas partes recuérdenlas. Pies, cuerpo, cabecera. Pies, cuerpo, cabecera. Pies, patio. Cuerpo, las naves. Y la cabecera, donde está el ábside, puede haber otros elementos acá. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, acá vemos que es complejo este tema. Vamos a tener que ir viéndolo de a poco. Bien. Vimos que los romanos apoyaron la cúpula directo sobre un semicilindro. No había problema que se cayera. Pero ellos quieren ir más allá y nos complican aún más la situación. ¿Qué pasa si yo no quiero apoyar la cúpula directamente en un semicilindro, así? Entonces no la puedo apoyar directamente sobre 4 pilares, porque si esa estructura, ¿no?, pesada, que va a tender a caerse y abrirse por todos sus lados, entonces esa cúpula se me va a caer. Y es aquí que ellos hacen un gran invento que le llaman pechina. También es un triángulo esférico. Entonces, ¿qué hacen? La cúpula la van a apoyar en 4 pechinas. Este sería el sistema, ¿no? La apoyan en 4 pechinas que a su vez se apoyan en 4 pilares.
acá lo van a ver bien. Está cortada, es una sonometría. La ven la cúpula. Entonces, la cúpula está apoyada, acá vemos dos pechinas, pero acá ven una. La pechina lo que hace es distribuir el peso de la cúpula, todo este peso quiere caerse, pues viene acá el peso, los esfuerzos los puedo dirigir. Y va a este gran pilar, fíjense el grosor que tiene el pilar. Cúpula sería, el sistema sería la cúpula, ese triángulo que me lleva, ¿no? El peso de la cúpula, el vertical, fíjense, el vertical a el pilar. Este sistema se denomina sistema de baldaquino y es la gran aporte, diríamos, también también ahora ya de la época bizantina. Esta es la estructura. La estructura estaría formada entonces por la cúpula, por ese elemento, las 4 pechinas y los pilares. A su vez, como es de 51 metros y de 33 metros, ¿sí? 33, piensen, son casi 4 frentes de casa, si es muy alta y muy grande, no soporta solo el peso de los pilares, tienen que hacerle, diríamos, distribuir todo ese peso hacia otros lados. ¿Qué hacen ellos? Bueno, fíjense lo que vimos antes, esa cúpula para evitar que se abra, le hacen acá contrafuertes, ¿no? Que los vamos a ver mejor desde afuera. Pero el sistema baldaquino sobre todo es, entonces, en vez de apoyar una cúpula directamente sobre un semicilindro, le voy a hacer este elemento intermedio, ¿no? Para que pueda dirigir yo los pesos al pilar. ¿Está claro? Díganme si está claro o están dormidos ya, porque... Sí, profe. Sí, profe, está claro. Es muy importante que lo entiendan para que después lo puedan, para que lo entiendan y no lo tengan que estudiar de memoria. ¿En qué consiste entonces ese sistema baldaquino? El sistema baldaquino consiste en un sistema formado por una cúpula que se apoya en estas pechinas, aquí lo ven, pechina, cúpula, y que dirige ese esfuerzo que hace la cúpula en vertical, es decir, el esfuerzo que hace por caer, a los pilares, a estos pilares que están acá. Por lo tanto, yo puedo abrir, y ahí está la ventaja, abrir estos dos muros con todas esas ventanas, iluminarlas. ¿Por qué? Porque el peso está dirigido hacia el pilar. ¿Está claro? Por eso este muro no es estructural. Fíjense que está al lado de la ventana. Sí. ¿Qué iglesia es esta? ¿Santa Sofía? Santa Sofía, sí. Ah, bien, me parecía por el techo. Perdón, tomo agua. Siempre vamos a ver, de ahora en más, Santa Sofía, no vamos a cambiar. Planta Santa Sofía, cúpula, todo. Sistema de Santa Sofía. La cúpula es de material muy liviano y también, fíjense, que tiene como una serie de estas como cintas que ven acá, son nervios, y entonces también le puedo abrir ventanas, y es muy liviana, parece incluso que está apoyada, decían en la época, parece que cuelga, ¿no? Desde una cadena que viene desde el cielo. Bien, este sistema es muy importante, porque en realidad este sistema es, diríamos, lo más avanzado tecnológicamente que se logra a partir de todo ese desarrollo de cubiertas abovedadas, ya sea con semicúpulas, como acá cúpulas, bóvedas de cañones, de aristas, es decir, esta es la culminación de toda esa tecnología y el fin, porque no se pudo continuar explorando esto. Se pierden las técnicas y recién se van a recuperar en el Renacimiento, ¿no? La Edad Media va a dar otras opciones, pero el conocimiento, diríamos, de poder haber hecho esto, diríamos, necesita una práctica y una continuidad. Posiblemente en el mundo islámico se conservó más que en el mundo occidental. Bueno, entonces ven como la gran cúpula con su pechina y alpilar
Yo le pongo acá una semicúpula y acá otras pequeñas semicúpulas, se llaman exedras. Pero es todo un sistema de cúpula central y semicúpula. Son todos contrarrestos. ¿Qué quiere decir contrarresto? Todos van a ir sosteniendo a esa gran cúpula. Todos la sostienen, o podemos decirlo al revés. Ese peso se va a ir distribuyendo hasta llegar al suelo, ¿no? A través de todo este sistema muy complejo. Desde afuera se entiende más, ¿ven? Entonces, esa cúpula quiere caer, hace el esfuerzo, lo sostiene esta de acá, la más pequeña la lleva a los contrafuertes lo llevan al suelo. Esa cúpula quiere abrirse, bueno, le hago acá unas contrafuertes, ¿no? Para evitar que se abra. Aún así, fíjense, con esos grandes contrafuertes, el peso y el empuje que hace la cúpula no logra, en la parte, en esta, de manera, diríamos, transversal a la iglesia, van a ver, han tenido que hacer todo ese sistema, el tamaño que tienen los contrafuertes, esa bóveda del medio cañón, todo es para contrarrestar la presión de esa gran cúpula. La arquitectura, en realidad, la estructura de una arquitectura tiene que ver con ese juego, ¿no? De contrarrestar la presión de lo que tiene que caer con los elementos que lo van a sostener. Y aún así, fíjense cómo se han ido deformando con el tiempo algunos arcos de medio punto interior por ese empuje que va haciendo, ¿no? La cúpula lentamente y se han ido, diríamos, estirando. Bien. Bien. Eso por un lado. ¿Qué les permitió a ello? Esa es la estructura. Ese es el análisis estructural, el más duro que es de la arquitectura. Es la cocina del arquitecto. Pero el arquitecto hace todo esto para lograr un sentido, un significado, y para quienes entran al interior tengan algún tipo de percepción. Es decir, que el diseño de la estructura tiene que ver, como si fueran en los pintores, bueno, es la técnica, es el medio para lograr una expresión. Cuando nosotros ya nos posicionamos, bueno, a ver, ¿qué querían hacer con todo esto? Lo que se busca es lo mismo que vimos en Gala Placidia. Es ir del cuadrado al círculo, es decir, del símbolo del cuadrado, que estaría significado, bueno, tener que volver a poner esta. El cuadrado, la tierra, el círculo, el cielo. Es decir, lo que llamamos cuadratura del círculo. Símbolo básico de lo cósmico, la cúpula, el cuadrado, la tierra. Ese es lo principal, símbolo cósmico fundamental. Bien, por otro lado, volvamos acá. Bien. Bueno, esto ya es el interior como les quedó. El juego nuevamente simbólico de la luz interior sobre un interior que va a estar cubierto de una determinada materialidad y que yo lo voy a percibir, ¿no? De una manera de acuerdo no solo a la estructura, y ahora agregamos otro elemento, sino de acuerdo a los elementos ornamentales que tiene. Como estaba en el momento en que se construyó. En el momento, por supuesto que Santa Sofía no la podemos ver en el máximo esplendor. Este es un muy buen estudio que se ha hecho hace muy poco, es una modelo interior digital, por supuesto, pero es una reconstrucción de cómo era en el momento en que se hace Santa Sofía. Lo que vemos hoy, les diría, es como un eco, una sombra. Lamentablemente, aún está peor de lo que la ven ahí, porque no ha tenido una buena restauración o una buena recuperación con el tiempo, y bueno, ha ido perdiendo, diríamos. También es una iglesia muy antigua, pero no estaría en sus mejores condiciones. Si la viéramos en el momento, sería así aproximadamente. Recuerden además que con la islamización perdió todos los elementos que serían la zona del altar, bueno, la zona del púlpito donde se hablaba, todo eso, por supuesto, lo cambiaron por los elementos islámicos.
Ahora dejamos ese análisis duro, tan estructural, y vamos a ver otro análisis que es el de las materialidades. Las materialidades no solo de cómo estaba construida, sino qué elementos tenía como elementos de revestimiento. Bien, acá vamos a ver. Santa Sofía tenía dos elementos fundamentales en su revestimiento. Uno que ya lo hemos conocido y que aparece en el arranque de las bóvedas y que era todo mosaico dorado, metal, es decir, teselas metálicas doradas. Todo, desde acá, cubierta completo. Y en la zona de los muros, los soportes y la zona de los pisos son piedras ornamentales. Los mosaicos decorativos originales, ¿no? El mosaico original no era figurativo, eran solo cruces o guardas como estas, pero no había elementos figurativos en la época de Justiniano. Esta es una foto del siglo XIX, ¿no? Donde tenemos los mosaicos figurativos, pero se hicieron posterior. Igual, en la época turca, sí, cuando ya aparece, se taparon esos, primero se tapan con cal, ¿no? Y bueno, luego se han tenido que recuperar. Sería una vista ya actual. Vamos a ir más rápido. Posiblemente la que representaría más el interior, ese interior dorado, así que explota el dorado, es otra iglesia que quiso hacerle, diríamos, emularla, que quiere imitarla, que es la iglesia de San Marcos en Venecia, sacándole, por supuesto, toda la figuración, ¿no? Sería lo más parecido. Entonces, por un lado tendríamos un interior que explota de dorado, ¿no? En donde no me distraen elemento figurativo, es sobre todo tesela metálica dorada, que en su mayor parte la ha perdido. Y por otro lado tenemos las rocas ornamentales. Las rocas ornamentales preferidas van a ser, como vimos en la clase pasada, el pórfido rojo. Recuerden que el pórfido rojo es una roca muy importante por sus connotaciones simbólicas y por ser de color púrpura. Las tomaban de esta área de Egipto y de allí que aún se conservan, fíjense, las canteras. En el siglo V, es decir, un siglo antes que se construya, ya se dejaron de producir. Entonces sabemos que las columnas de pórfido rojo y el material en pórfido rojo que hay en Santa Sofía lo tomaron de otros lugares, es decir, ya estaban hechas. El pórfido rojo que estaba asociado al púrpura y al color imperial eran las columnas más sagradas y están, por lo tanto, en el área muy cercana al altar. Es más, esas columnas la gente pensaba que tenían poderes, ¿no? Poderes curativos. El pórfido es un material muy complejo para trabajar y más para tallar. Incluso tiene que ser modelado por esmerilado, tiene que ser cortado de una manera porque diríamos que no es el material ideal, es frágil, se divide, se le forman escamas, por eso le han agregado esos collares, que son collares de bronce o plomo para evitar que se agriete y por el peso. Pero aún así lo buscaban. Recuerden que las piedras, y vamos a ver esto, es muy importante, tenían lo que se llamaba poder taumatúrgico. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenía poder de curar, entonces había toda una serie, ¿no? Bueno, creo que hoy también perdura esa idea en algunas personas, ¿no? Habían enfermedades como los riñones, y la gente decía, se frotó en la columna, ¿no? Y se curó. Bueno, también otras enfermedades, curaba enfermedades. Eso, fíjense que lo cuenta este hombre. Recuerden que vimos la importancia del pórfido rojo asociado también a los sepulcros y a otros elementos por el color.
Sí, aunque era una roca difícil, aunque era una roca compleja, incluso se pierde la técnica, ¿no? Y por eso se reutiliza, lo buscan igual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se veía con los mismos ojos que los vemos hoy. Ellos cuando ven esto ven algo diferente, ¿no? Eso es importante, que tiene un significado para ellos. El otro material que se usó y que es muy importante es el verde antiguo, es una piedra llamada así, verde antiguo o antico, que combinan, diríamos, en distintos elementos ornamentales. Es una piedra que fue seleccionada, ellos es muy interesante porque seleccionaban todas estas rocas muy pensadas, cada una de ellas, por el color y también por la veta que tenían, ¿no? Había una famosa cantera que va a operar en Grecia y que le provee de estas piedras. Acá está, fíjense, y que trasladan hasta esta área, ¿no? Este tipo de piedra. Aún se conserva también en las canteras. Pero el color real era este, ¿no? Todo lo que sería la roca ornamental que tiene un contenido, recuerden, simbólico, son muy buscados, nos habla también que tenían una cierta sensibilidad para apreciar lo abstracto, sí, porque apreciaban mucho el tema de las vetas, las ven, diríamos, la ven como cuadros abstractos. Lo cierto sí que han perdido hoy ese brillo, han perdido porque nunca fueron pulidas, tienen, diríamos, la suciedad de todos los más de 1000 años de la iglesia. Bueno, el otro material que es importante es el mármol proconesio. El mármol proconesio es un tipo de mármol blanco que no se usa tanto para la escultura, sino que se usa más para elementos, diríamos, arquitectónicos. Lo usan muchísimo y se usa mucho a nivel de revestimiento en el suelo y que es muy distinto. En general los suelos de la época romana eran como esta área acá que está, fíjense, separada, porque utilizaban distintos tipos de mármoles, hacían como una suerte de mosaico en mármoles de colores. Acá no fue esa la opción. Hay un autor que habla de aguas marinas o universo líquido. Es decir, colocar grandes cantidades de placas, e incluso siguiendo las vetas, no era lo común. Por lo tanto, es casi excepcional el trabajo que se hizo acá. Bueno, así es como era, diríamos, originalmente, ¿no? Los pisos, grandes placas de este mármol veteado. Bueno, acá les puse más o menos el mármol de Proconesio. Viene de esta isla y aún hoy también se conservan restos de la cantera. Se usaba sobre todo para elementos arquitectónicos, columnas, capiteles, basas, y todavía hoy están, fíjense, estas se hicieron en época bizantina y quedaron allí. Se tallaban en parte acá para que fuera más liviana el transporte. Y con el mármol de Proconesio, ellos van a hacer un tipo de capitel que es muy propio de Santa Sofía. Es un tipo de talla que se llama atrépano y que permite este tipo de trabajo que podríamos decir un tipo de escalado que se hace con el mármol. Yo les quería buscar cómo era la técnica, pero no la pude encontrar. Bien, ¿cómo se vería, por lo tanto, ese interior? Nuevamente volvemos a hablar, como en Gala Placidia, de una estética del color, del brillo, ¿no? Ello es un gusto por la combinación de colores, de brillo que daba el mosaico. Recuerden que todo esto, hacer mosaico dorado, ¿no? Absorbe la luz, la refleja también. Entonces sería aproximadamente así. Bueno, los revestimientos de los muros también se usa este tipo y es muy interesante, por ejemplo acá. Fíjense que ellos trabajan con las vetas y generan imágenes abstractas que son valoradas por ese tipo de imagen, ¿no? Y combinando, diríamos, distintas placas, siempre se tienen en cuenta las vetas. En este caso, bueno, es pórfido rojo y le hacen una suerte de guarda por lo valioso. ¿Ven? Ahí también vemos ese trabajo de espejada, vetas simétricas y espejadas.
otro más, onix dorado, bueno, otros paños de superficie, bien. Entonces, esa materialidad le sumamos lo que es el espacio y la luz interior, ¿no? La luz es muy importante porque la luz me va a generar un espacio muy dinámico y fluido. Además, las formas curvas y contracurvas que generan las formas de la semiesfera, de las semicúpulas, bueno, de los arcos. Se habla también de un espacio como percibir un espacio como expandido, es decir, que el espacio como que se va acá y se expande en todas estas formas, ¿no? Es un espacio, por lo tanto, fluido, dinámico, ¿no? También por las curvas. El juego de curvas, bueno, ahí está, lo horadado, ¿no? Por vanos, toda es algo, es un tipo de espacio que va a generar lo que va a ser, que tiende como a expandirse. En donde se me va de foco, diríamos, la zona del altar. Justo acá la tapé con el cartel. Sí, la zona esa del altar, ahí estaría lo que sería el ábside. Fíjense, donde estaba ubicado el altar estaba más adelante. Pero si yo entro acá, pues me distraigo mirando todos estos juegos de luces. No produce, y esto sí es importante, fíjense, no produce, es la zona del ábside, ese punto de atracción único que tienen las iglesias paleocristianas que tenían otro tipo de cubierta. Indudablemente que si yo entro, camino, me paro acá y miro todo este juego de luces, de cúpulas, semicúpulas, es decir, el espacio predomina, el espacio centralizado, eso que quería que vieran. El simbolismo de la luz es lo que hablamos en Gala Placidia. El simbolismo de la luz vuelve a ser el mismo asociado a la luz divina. Bueno, ahí vemos también. Sí, ya, y vamos a empezar a ver esta idea, va a empezar a ser importante la orientación de las iglesias. Si bien en las iglesias cristianas no es totalmente estricta, pero predomina la orientación hacia el este. Si la cabecera se ubica hacia el este, para que la luz del amanecer y la luz de la mañana entre a la iglesia por la zona del altar, que estaría por acá, por la zona de la cabecera. Porque generalmente se daban muchos rituales en la noche, por ejemplo la Pascua, se iba a la iglesia a la noche y se esperaba la luz del amanecer. Bueno, ahí estaríamos, como sería en el momento, ¿no? La luz en la zona de la cabecera. Fíjense, este estudio que se hizo teniendo en cuenta la luz original, que era más que la de hoy, porque hoy hay muchas ventanas cerradas, y la luz del amanecer, entonces daba esta zona del altar y se iba expandiendo el resto del día, ¿no? Hasta llegar. Entonces aparece ya también, y hay que ir teniéndolo en cuenta, el predominio de ubicar a las iglesias con la cabecera hacia el este. ¿Y qué otro tipo de iluminación había? Bueno, igual que vimos antes, sobre todo de vela y de lámpara. Acá lo leen luego para ir más rápido. La vela, mucha, importante, y las lámparas. Esto me pareció muy interesante. Estas son iglesias actuales, no son iglesias ortodoxas. Pero fíjense, esta iglesia tiene un candelabro redondo, no sé si lo ven ahí, aún, no sé si son luces o son velas, me parece que son luces que parecen velas, ¿no? Pero da una idea de cómo serían todo un tipo de iluminación en Santa Sofía cuando ya no tenemos la luz natural, ¿no? Y que da esa idea de un tipo de espacio que además piensen que todo esto era dorado, por lo tanto la luz de la vela, esa luz que titila o la de la lámpara, permitía una iluminación ámbar, diríamos, color ámbar en todo su interior, un cierto misticismo además por ese tipo de iluminación. Esta también me pareció muy interesante, son actuales, pero da más la idea de lo que era esa Santa Sofía. Tenía este tipo de lámparas, que eran lámparas muy grandes, ¿no? Y que se hacían con velas, ¿no?
para darnos una idea de cómo era. Acá tenemos, dice, el tipo de lámparas, ¿no? Brillando suavemente como, las descripciones que hay son estas, brillaban como estrellas en un cielo nocturno. Muy interesante, recuerden estos interiores, porque piensen que en esas ceremonias, ¿no?, que se hacían acá, con esta iluminación le sumamos la música, le sumamos los perfumes, bueno, y ahí teníamos ese tipo de experiencia mística que era la experiencia buscada por el cristianismo. Bien, ¿vamos bien ahí? ¿Cómo están de cansados? Bien, profe, el órgano no era de esa época. No, pero había mucho canto. Ujú. Bueno, gracias. Hay otros instrumentos, después aparece. Pero siempre hay mucho canto, hay mucho, es casi cantada la ceremonia, les diría. Y también hay otro, la música era fundamental. Bien, por supuesto que este tipo de ceremonia mística, así con todo esto, no la era manejada, y esto es importante, no era manejada solo por la iglesia. ¿Qué va a ocurrir? Santa Sofía la había construido el emperador, por lo tanto también tenía que ser demostración de su poder. Y en el Imperio Bizantino se va a dar algo que es muy importante, que se va a llamar la unión entre el poder político y el poder religioso, pero en realidad sería que el poder político, el del emperador, es el poder. Por debajo de él va a estar el poder religioso. Va a ser, por lo tanto, siempre el emperador quien va a tener, diríamos, la última palabra. Eso no va a pasar en Occidente, donde los reyes van a tener que lidiar siempre con el Papa, y a veces se va a llevar bien y a veces se van a pelear. Acá no. Por lo tanto, si el emperador, sí. Me surgió una pregunta, entonces, ¿cómo es que la Iglesia Católica Ortodoxa tiene un papa, pero no es el Papa Francisco, es decir, no es el Papa Romano, sino que tiene otro papa? Sí, ellos tienen otro sistema de cleros, porque en el año 1000 se rompieron las amistades, digamos. La iglesia fue una, diríamos, hasta el año 1000. En el año 1000 se produce un cisma. Y la iglesia, diríamos, que surgió acá en este imperio, es la que llamamos hoy ortodoxa, que es la continuación de esta iglesia del Imperio Bizantino. Y la iglesia de Occidente se separa. Hasta este momento, diríamos, la organización jerárquica del clero, que la veremos tal vez en la clase que viene, cuando había obispos que tenían un poder importante, pero eran todos parejos, es decir, la máxima autoridad en la iglesia eran los obispos. Se llamaban obispos en el Imperio Occidental y patriarca en el Imperio Oriental, pero eran los mismos, es decir, era la máxima autoridad. No había ninguno sobre otro. Lo que había era algunos que tenían como un mayor prestigio. El obispo de Roma, que es el que llamamos Papa hoy, tenía mucho prestigio porque, bueno, era el obispo continuador de Pedro, pero no tenía más poder. Lo va a ir ganando el poder, es decir, el hecho de que el hecho, por ejemplo, que en el 1000 se separen las dos iglesias, tiene que ver mucho con que ese obispo de Roma pasa a tener mayor poder sobre los otros, y bueno, ya empieza esa idea de padre, que sería papa, que es y una serie también de normativas y dentro de la iglesia. Hasta ahora, en este momento... Eso se relaciona con que en la Iglesia Ortodoxa se pueden casar los curas y en la Católica Romana no. Claro, porque van a ir dividiendo, aceptando, no solamente normativas en cuanto al casamiento, no, sino también y sobre todo en relación a los dogmas que tiene la Iglesia. La separación, sobre todo, bueno, aunque hay un trasfondo político importante, también tiene que ver con que la Iglesia, desde ya Constantino, y va a ser el emperador romano que dice, bueno, miren,
juntémonos todos y digamos qué cosas son ciertas con respecto al cristianismo y qué no. Eso tal vez lo hablemos más la clase que viene, pero bueno, les adelanto un poquito. Y eran todos temas teológicos, ¿no? Es decir, no quiero abundar mucho porque son teológicos. Entonces van a decir, bueno, Jesús era hombre y Dios. Sí, no, creemos esto, no lo entendemos, no importa, es dogma, lo creemos por fe. Habían otros que decían, no, es hombre, no, es Dios, no es hombre, es Dios. Ese tipo de especulación filosófica sobre la divinidad se llama teología. No todas las religiones la tienen, ¿eh? El cristianismo sí. Entonces, los reyes, sobre todo los emperadores, quieren que todos piensen lo mismo, porque les conviene, porque ellos son reyes, empiezan a ser no ya reyes divinos, sino reyes por voluntad de Dios. Y bueno, entonces tienen que tener todo el mismo Dios. De ahí que Constantino los junta todo, esa reunión se llaman concilio y dicen, creemos en esto, creemos que Dios es único, creemos que Jesús es su hijo, creemos esto. Los que no creen en esto les empiezan a llamar herejes. Es decir, no están en lo que creyeron. De esos van a haber muchos grupos. Y no los va a apoyar, la iglesia en algunos momentos los va a perseguir más, bueno, otros menos, después mucho. Es decir, los que no aceptan lo que en los concilios se decide. Ahora, en un momento hubieron como grandes así preguntas fundamentales y la de Oriente dijo, pues nosotros determinadas cosas no las aceptamos, nos separamos. No los pueden llamar herejes porque era toda la iglesia de Oriente. Entonces se divide, es el primer gran cisma del cristianismo, ¿no? Pero recién eso es en el 1000. Ahora es bastante confusa la situación, le diría. No hay un cristianismo, hay muchos. En el siglo justiniano sería el 200, el 300, el 400, el 500. Había muchas discusiones teológicas. Eso se va a ver reflejado en las imágenes, después lo vamos a ver más. Y bueno, entonces acá Justiniano lo que hace es decir, bueno, la última palabra la tengo yo. En cambio en Occidente lo que va a ocurrir es que el obispo de Roma va a ir teniendo cada vez más poder. Hasta convertirse en el que más poder tiene en Occidente frente a otros obispos. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Justiniano, fíjense, este tipo de ideología donde se une el poder de la iglesia y el poder del emperador, se le ha llamado cesaropapismo. Bueno, es un nombre que se le da, ¿no? Es la unión entre poder y religión. Pero recuerden que la prerrogativa última era del emperador. Y bueno, aquí les he hablado sobre este tema. Si quieren leerlo más, lo pueden leer allí. Por lo tanto, y esta reconstrucción, aunque es muy sencilla, pero quería que la vieran, así como Justiniano tenía sus ceremonias, recuerden que esas ceremonias externas, que él hace esas plazas secas, esas plazas vacías que vemos hoy, pero eran todas para esa parafernalia, para esas, diríamos, escenografías efímeras en donde él muestra su poder, carros alegóricos, bueno, arquitectura efímera. Así como se hacían en el exterior, él también va a participar en las ceremonias interiores de Santa Sofía, ¿no? Y bueno, en la misa, bueno, que era un ritual parecido al de hoy, pero no igual, él entraba, había todo diríamos, una ceremonia sumamente estudiada, no escenográfica, donde la gente estaría acá, en las naves laterales, en algunas galerías, mirando lo que pasaba acá, ¿no? Que llegaba el emperador, que acá llegaba el emperador, que lo recibía el patriarca, que estaban los otros, tenían como, no me acuerdo el número, pero como 1000 sacerdotes esta iglesia, ¿no? Entonces los recibían, era todo una ceremonia muy actuada, ¿no? Un gran acto. Fíjense incluso que esas rayas verdes que aún se conservan
era para indicar hasta dónde se tenían que parar. De acá a acá, estos sabían que se tenían que parar allí, este sabía que tenía que llegar a la línea verde, sí, que estaba armado todo el acto escenográfico, muy importante, que era un acto místico también, ¿no? Profe, eso sería Sí. como lo que hacen los profesores de educación física para indicarte dónde te tenés que parar, Sí, ¿no? exacto, sí. Sí, pero para que vean cómo estaba estudiado, no era nada improvisado. Ese tipo de cortejo, que el emperador hace su entrada triunfal ahí con todos sus séquitos, sus generales más importantes, después la emperatriz parece que llevaba también otra parte, la ofrenda del pan y el vino, aparece representada en un mosaico muy famoso, del que hablaremos en la clase que viene, no hoy, ¿no? En donde se lo ve ahí al mismo Justiniano llevando la patena, que es donde se llevaban la ofrenda del pan y del vino, ¿no? Con su general, el Belisario, ¿dónde está? Este era el principal, no me acuerdo, bueno, los generales, los soldados, los obispos, bueno, así, esto es lo que está mostrando es este cortejo, ¿no? Esto. Bien. Bueno, ahí tenemos toda esa suerte de liturgia. Acá les quería mostrar. Bueno, hoy esto no se podría ver, ¿no? Pero cuando era museo, la gente se tiraba allí para ver todo el juego de las cúpulas y las luces. Y fíjense que aún continúan esas bandas de verde antiguo sobre el mármol blanco y que definía hasta dónde llegaba uno, dónde se debían de parar, etc. Bien. En la parte superior, y vamos a ver esto como una constante, en la mayor parte de las iglesias palaciegas, hay un lugar reservado a la corte. Aparentemente, y eso después lo pueden leer, todo como era la ceremonia en el libro de Historia de la Arquitectura, el que les comenté en la clase pasada, el que está subido a la aula virtual, la emperatriz y su corte, porque el emperador parece que se quedaba abajo en toda la ceremonia ritual cristiana, la misa sería, y la emperatriz y su corte tenía un espacio superior. Generalmente en las iglesias de palacio se dan estas galerías superiores, incluso permite un acceso con jinetes, sí, que podía llegar y para que vean el tamaño que tiene, ¿no? Podían entrar con su jinete a caballo hasta ahí, bueno, y ellas se ubicaban en estas galerías superiores, la emperatriz con su corte, bien. Pero además de su corte y la emperatriz, Santa Sofía, diríamos, era una iglesia que en sí misma ella toda era como un gran objeto sacralizado y sagrado para la comunidad. La gente iba en procesión allí desde lugares muy lejanos solo para ver y tocar la iglesia. La tocaban, fíjense, después hablaremos un poco más de este tema porque hoy los he agobiado, pero aún hoy, la gente aún hoy va a la iglesia, fíjense que esa idea de tocar lo sagrado se conservan, y hay una columna que se toca para pedir un milagro, se toca para pedir un milagro, y miren las colas que hay. Bueno, es como un residuo, la gente antes trataba de un residuo, diríamos, de esas prácticas, ¿no? Porque recuerden, ¿Esto tendrá algo que ver con que las religiones son abrámicas, entonces como que tiene el mismo origen, o no? No sé en qué sentido. En realidad, las religiones abrámicas, recuerden que las definimos como las religiones en donde la divinidad se le aparece al hombre y a través de la palabra y le habla, ya sea a través de un ángel o a través de la encarnación del Hijo, pero le habla. Entonces escriben todo eso en un texto sagrado, ¿no? Que sería como lo que los une y la raíz abrámica. Pero una cosa, y esto sí es importante que lo sepan, no todo en el arte, y lo vamos a ver mucho eso más adelante, se impone desde la autoridad eclesiástica hacia abajo. Es decir, los patriarcas deciden tal cosa y toda la gente hace eso. No. Hay cosas que en la iglesia, y la vamos a ver mucho, se imponen
desde lo que la gente hace. Y la iglesia institucionalmente lo mira. ¿Lo va a permitir o no? En general es bastante, en la Edad Media por lo menos, diríamos flexible. Que la gente vaya y toque la iglesia es una práctica popular, diríamos. Viene de la gente nadie le dijo que lo hiciera. La gente necesita el milagro siempre. Que se sanen, que, bueno, sanarse, curarse, tener trabajo, qué sé yo, lo que se pide siempre. Un edificio con tanto esplendor, con tanta piedra, recuerden esa idea que ellos tienen de las piedras con poderes sanadores, era un edificio sagrado y lo sagrado lo tendemos a tocar. ¿Y por qué? Bueno, eso no lo puedo meter tanto en ese tema ahora. ¿Por qué creen que se toca? ¿Qué sentido en el tocar algo está en funcionamiento? ¿Qué sentido? A ver si entienden, esto es importante. ¿Qué sentido de los 5 sentidos está en funcionamiento cuando el tocar es importante? Profe, a mí se me viene cuando estudiábamos el arte parietal, que el chamán tocaba el muro para volverse como parte del ánima. Sí, claro, quiero tener lo sagrado, quiero que lo sagrado venga hacia mí. Pero ahora, ¿qué sentido actúa cuando, cuando yo estoy tocando? Básico. El tacto. El tacto. Bien. Eso es. En la Edad Media, el principal sentido desarrollado no es la vista, porque hay mucha oscuridad, la luz es poca. El tacto lo tienen mucho más desarrollado que nosotros. Ellos necesitan tocar para identificarse y relacionarse con el mundo. En la actualidad, el sentido que prevalece, y más ahora con la virtualidad, es la vista. Nosotros vemos y entendemos el mundo a través de la vista. No siempre fue así. En la Edad Media prevalece el tacto sobre todo. Luego el oído, luego el olor y al último les diría la vista. La gente necesita tocar. Eso no lo olviden porque es la manera que tenían ellos de relacionarse. ¿Por qué? Porque no hay luz artificial, hay luz muy poca, por lo tanto piensen que tienen una luz para visualizar todo hasta las 4 de la tarde. Con suerte. Profe, perdón, ¿lo puedo Sí. repetir? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. Bueno, nosotros creemos que, recuerden de base, nos relacionamos con el mundo a través de los sentidos. Eso es lo principal. En la actualidad nos relacionamos con el mundo a través de la vista. La vista es el sentido principal. Vemos y nos relacionamos mirando, lo vemos y lo identificamos. No necesitamos tocar, ni oler, ni ¿qué más? A ver, oír. Oír tal vez el segundo. Ese cambio se da sobre todo y recién en el siglo XIX y sobre todo en el XX. No era así antes y no era así sobre todo en la Edad Media, que es donde está más estudiado este tema. No es un tema que yo me invente, sino que está estudiado. Ellos se desarrollan primero por el tacto. Necesitan tocar. Sí necesitan ver, pero necesitan sobre todo tocar, oír, incluso oler. ¿Por qué pasa que tienen estos sentidos más desarrollados que nosotros? Por un tema de iluminación, diríamos. Piensen que estamos en un mundo en donde hay poca luz natural plena. Tenemos luz en el norte de Europa o acá hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde no se iba la gente a dormir. Sí, la gente permanecía despierta. ¿Y qué luz tienen? Luz de vela. O la luz de la lámpara, que es una pequeñita, la velita, igual llamita. Pero ellos tienen que seguir viviendo. Y en ese tipo de disminución de la luz se van a desarrollar los otros sentidos. ¿Se dan cuenta de esto?
Por eso, a ver, les voy a poner acá, este tipo de ceremonias que se hacían en estos espacios, a nosotros esto nos parecería oscuro, nosotros buscaríamos la relación visual, nosotros quisiéramos ver bien todo, buscaríamos, no está, es semi-oscuridad, entonces es ver un poco, entonces más que, bueno, ellos tienden a tocar, fíjense que en la iglesia están las marcas de la gente, de las manos, durante siglos que las tocaban, bueno, y tienden a oler el incienso, tienden a sentir a identificar el espacio a través de los sonidos. Hay otra percepción porque es otro el mundo, diríamos. Esto es importante, después lo vamos a seguir hablando, pero es importante. Bien. Profe, y el otro sentido sería el sabor, ¿cierto? Cuando comulgaban la hostia y eso. Claro. Ustedes tápense los ojos o imagínense vivir horas importantes del día y además largas temporadas, porque la disminución de la luz en esta zona de Europa, no sé, cuando empieza el otoño, ¿no? Y si vamos más al norte, peor, ¿no? Y bueno, es todo el otoño y el invierno con muy pocas horas de luz. Imagínense desplazarse, imagínense tener contacto con otras personas, imagínense esas situaciones con poca luz, con muy poca luz. Entonces yo me tengo que ser, yo ahora, si tengo que estar con poca luz, pues me pierdo yo totalmente. Pero pasando eso de generación en generación y de siglo, la gente empieza a desarrollar los otros sentidos y se estaba acostumbrado a estar con esa poca luz. Entonces sí, claro, se explora y se explotan los otros y se identifica y se relaciona uno con el mundo a través de eso. Y eso se va a ver en el arte. Bueno, y como resabio, diríamos, de ese momento quedó esto, ¿no? Quedó esto que aún la gente hoy va y toca ahí. Fíjense que tocaban tanto acá que le pusieron en realidad esas planchas para que la gente dejara de tocar. Pero la gente siguió buscando y siguieron tocando, entonces en realidad lo que eso está desgastado por tanto que lo han tocado. Siglos, ¿no? Bueno, así yo no les traje las otras marcas, pero se las voy a agregar cuando les ponga el PDF para que vean el tacto. Bien, vamos a ir dejando. Hoy en día, y eso sí es importante, hoy volvió a ser mezquita. Esto fue el año pasado, fíjense que están con barbijo. Durante mucho tiempo, bueno, fue iglesia, después fue mezquita mucho tiempo, pero a principios del siglo XX, y un tiempo importante, fue solo museo. El hecho que fue nuevamente mezquita y que vuelve a ser un espacio sagrado, ¿no? Bueno, fue una jugada política de Turquía porque así hacía enojar a todos los europeos, pero bueno, en realidad hubiera sido tal vez más importante que la restauraran, porque esto, por ejemplo, todos estos andamios hace varios años que están y no los sacan, por lo que pienso que debe tener un problema estructural en esta área y que no lo pueden solucionar. Y la han inaugurado con estos andamios tapados, ¿sí? Como mezquita. Vuelve a ser mezquita. Bien. Lo último, bueno, ahí está algunas frases, les puse alguna conferencia que es muy interesante, que pueden verla en YouTube. Y terminamos porque se nos ha hecho un poco largo.